La noche cubrió la ciudad con un manto espeso y sin luna, como si el cielo hubiera cerrado los ojos para no ver el horror que se extendía bajo sus estrellas apagadas. Desde lo alto, los edificios parecían ruinas anticipadas de una civilización que ya no recordaba a quién pertenecía su alma. Las luces titilaban entre el humo, los disparos se mezclaban con los rezos y el aire mismo olía a miedo, a hierro, a lágrimas. Era como si la tierra gimiera bajo el peso de una culpa demasiado antigua y las calles, saturadas de dolor, se hubieran convertido en un altar donde la sangre clama por justicia. Y si te dijera que lo que ocurre bajo estas sombras no es solamente obra del hombre, sino el reflejo de un juicio que ha comenzado en el cielo, una respuesta divina al clamor de los inocentes que yacen olvidados entre los escombros. Los profetas lo advirtieron. Habría un tiempo en que las ciudades se devorarían a sí mismas, cuando el hermano levantaría la mano contra el hermano y la justicia sería moneda de cambio en manos de los poderosos. Hoy ese tiempo ya no se anuncia, se respira. Lo vemos en los rostros endurecidos, en los ojos que miran sin ver, en las calles donde la vida se ha vuelto una sombra de lo que fue. Cada rincón parece repetir las palabras que el Señor habló a Caín. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, Ra. Y esa voz que nunca enmudece se levanta ahora sobre los tejados, sobre las favelas, sobre los templos y los palacios, sobre el llanto de las madres que entierran a sus hijos y sobre el silencio de los hombres que fingen no escuchar. El suelo tiembla, no por la guerra ni por las armas, sino por la injusticia acumulada en el corazón humano. Los ríos arrastran más que agua, llevan memorias, promesas rotas, juramentos incumplidos. Cada bala perdida escribe una línea más en el libro del juicio, y cada lágrima vertida es una semilla que germinará en el día en que el Cordero rompa el séptimo sello. Porque no hay sangre que caiga sin que el cielo la registre. No hay clamor que suba sin que una respuesta descienda. Las ciudades de este tiempo, tan orgullosas de su poder y su ciencia, han olvidado la voz que las fundó, y en su olvido han construido altares al ego, templos de vanidad, donde el oro brilla más que la compasión. Pero aún en medio del humo hay quienes oran. Hay ojos que se elevan buscando una señal, manos que tiemblan sosteniendo una Biblia vieja, labios que susurran, Señor, ten misericordia. Porque cuando el hombre cae en su violencia, Dios levanta su palabra. Cuando el pueblo gime, el cielo responde. Y aunque las calles estén llenas de sangre, el Espíritu de Dios aún se mueve sobre las aguas turbias, esperando que alguien escuche, que alguien recuerde que no todo está perdido, que la esperanza no muere, aunque el mundo se cubra de tinieblas. La historia que estás a punto de escuchar no es ficción ni casualidad. Es una advertencia, una revelación, un espejo profético que muestra lo que el hombre ha hecho y lo que Dios aún puede hacer. En las ciudades donde la sangre corre sin nombre, el cielo escribe nombres nuevos, los de aquellos que todavía guardan fe entre las ruinas. Porque incluso cuando todo parece destruido, cuando las sirenas gritan y el miedo reina, hay una voz más alta que no puede ser silenciada. La voz del Espíritu que llama a la conciencia, que sacude las piedras, que clama por justicia, pero también por misericordia. Si esta palabra está tocando tu corazón, dale like a este video y comparte este mensaje con quienes necesitan escuchar la verdad antes de que sea demasiado tarde. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Pruebas Bíblicas para que juntos podamos seguir revelando los misterios que el mundo prefiere ocultar. Tu apoyo no solo ayuda al canal, sino que extiende la luz en medio de tanta oscuridad. Porque esta historia no trata solo de una ciudad herida.
Habla de todas las ciudades que sangran en silencio, de todas las almas que claman y de todos los cielos que están a punto de abrirse. Habla de un Dios que no ha olvidado, de una justicia que no duerme y de una esperanza que, aunque pequeña, brilla con fuego eterno entre las sombras. El humo se levanta, pero detrás de él una nueva aurora comienza a formarse. No es el fin, es el principio del juicio, pero también de la redención. Bloque 2. El dolor de la tierra y el silencio del cielo. La ciudad amaneció sin canto. Las aves no regresaron a los cables. Los niños no salieron a jugar. Y los templos abrieron sus puertas sin fieles. En cada esquina quedaban restos de una batalla que nadie declaró, pero todos sintieron. Los muros hablaban en susurros de lo que habían visto. Manos temblorosas cargando cuerpos, miradas perdidas que ya no buscaban ayuda y un eco lejano de sirenas que se confundía con oraciones rotas. La tierra estaba cansada. Cada paso sobre su superficie era una herida más. Las calles, acostumbradas al ruido, parecían ahora cementerios donde el polvo cubría no solo los objetos, sino también la esperanza. El sol, que alguna vez iluminó los rostros de quienes soñaban, se convirtió en testigo mudo de un pueblo que olvidó reír. Las lágrimas cayeron como lluvia sobre el asfalto y el viento, en vez de refrescar, parecía arrastrar los gritos de aquellos que ya no podían contarlos. No era solo el dolor de una tragedia humana, era el gemido profundo de la creación misma, el eco del Edén roto. La creación gime a una como con dolores de parto, escribió el apóstol, y en estas calles se escucha ese gemido más fuerte que nunca. La naturaleza responde al pecado con silencio, porque incluso ella sabe que el hombre, al perder su compasión, ha perdido su reflejo de Dios. Los hombres buscan culpables, pero no miran hacia adentro. Acusan a los gobiernos, a los criminales, a la pobreza o a la suerte, sin ver que la raíz del mal crece en el corazón endurecido. Una sociedad que celebra la violencia y desprecia la bondad no puede sorprenderse cuando el cielo calla, porque hay un momento en que Dios guarda silencio no por ausencia, sino por dolor. El silencio del cielo no es abandono, es advertencia. Es el momento previo a la tormenta, cuando el trueno aún no ha hablado, pero el aire ya huele a juicio. Y mientras los hombres discuten, el espíritu observa. Desde los tejados hasta las profundidades de los ríos hay un clamor invisible que sube. No es un sonido audible, sino una vibración del alma. Cada injusticia cometida, cada mentira pronunciada, cada niño que sufre sin comprender, se convierte en una nota más en esa sinfonía de lamento que llega hasta el trono de Dios. En la soledad de sus habitaciones, algunos aún oran, pidiendo respuestas, exigiendo justicia, pero no comprenden que a veces el silencio de Dios es su respuesta, que detrás del silencio se prepara la palabra que juzgará a las naciones. Los profetas antiguos lo sabían. Jeremías lloró por Jerusalén antes de su caída, diciendo: por los caminos lloran los que iban a las fiestas solemnes, sus puertas están desoladas. Hoy, esas palabras resuenan en cada ciudad del mundo. Los caminos están vacíos, no por guerras lejanas, sino por la pérdida del alma. La gente camina pero no avanza, vive pero sin propósito. Y en esa confusión, el enemigo siembra su mentira más efectiva: hacer creer que el cielo ha olvidado, pero el cielo no olvida. La justicia puede tardar, pero no falla. La misericordia puede parecer silencio, pero es paciencia. Dios observa desde las alturas lo que el hombre destruye desde abajo. Él no ignora la sangre que corre, ni el dolor que impregna la tierra. Cada lágrima tiene su número, cada suspiro su registro. La balanza del juicio se inclina lentamente, no por descuido, sino por misericordia.
para que aquellos que aún pueden escuchar regresen antes de que el peso del pecado los hunda por completo. Porque hay un límite para la impunidad, un punto invisible en el tiempo donde la paciencia divina se convierte en justicia activa. Ese punto se acerca. Las señales ya están sobre nosotros, y aunque el mundo las llama coincidencias, el cielo las llama advertencias. Así como Sodoma ignoró el clamor de los justos y Nínive se arrepintió ante la palabra del profeta, así también las ciudades de hoy están frente a su decisión eterna: persistir en la soberbia o inclinarse en arrepentimiento. Y mientras las luces del anochecer vuelven a encenderse, el Espíritu sigue recorriendo las calles, tocando corazones, buscando a los pocos que todavía se atreven a llorar, no solo por lo que perdieron, sino por lo que el mundo ha llegado a ser. Porque donde hay lágrimas sinceras, aún hay esperanza. Donde el dolor se convierte en oración, el cielo deja de callar y comienza a responder. Bloque 3. El clamor que sube desde el polvo. Hay un sonido que no se puede grabar, un murmullo que no nace de la garganta humana, sino del alma herida de la creación. Es el clamor que asciende desde el polvo, el grito invisible de la tierra que sangra por el peso de la injusticia. Nadie lo oye con los oídos, pero los cielos lo registran. Los ángeles se inclinan cuando ese eco atraviesa las nubes, porque saben que en cada lágrima humana hay una verdad eterna. No hay sangre que caiga sin testimonio, ni dolor que se pierda en el viento. Todo lo que el hombre ignora, el cielo lo escribe. Y cuando los justos son silenciados, el polvo mismo se levanta para hablar. Ese clamor no viene de los templos ni de las plazas. Surge de las calles olvidadas, de los hospitales donde la fe se apaga entre suspiros, de las madres que miran una silla vacía y aún ponen un plato más en la mesa. Surge de los inocentes que partieron sin despedida, de los que fueron juzgados sin culpa, de los que aún esperan una respuesta que no llega. En cada esquina del mundo, en cada barrio herido por la violencia, hay una vibración invisible, una oración sin palabras que sube lentamente hacia el trono de Dios. Porque el sufrimiento tiene un lenguaje que el cielo entiende aunque el hombre lo niegue. El mundo lo llama casualidad, pero los profetas lo llamaron señal. Los vientos cambian, los ríos se agitan, las luces del cielo parpadean de un modo extraño, y las almas sensibles al espíritu sienten una presión en el pecho, una tristeza sin causa visible. No saben que están oyendo el eco de ese clamor que atraviesa los siglos, el mismo que hizo temblar Egipto antes del Éxodo, el mismo que precedió la destrucción de Jerusalén, el mismo que ahora recorre las ciudades modernas vestidas de cemento y orgullo. Las piedras gritan porque los hombres callan. Los cielos se oscurecen porque los corazones se han llenado de sombra. En medio de ese caos silencioso, algunos despiertan en la madrugada con lágrimas sin motivo. Otros sienten el impulso de orar sin saber por quién. Otros simplemente miran al horizonte y perciben una voz que no proviene de la tierra. Son los intercesores invisibles, los guardianes del espíritu, los profetas escondidos que todavía sostienen el equilibrio del mundo con su fidelidad. No tienen púlpito ni multitud, pero su clamor mueve los cielos. Ellos sienten que algo se aproxima, algo más grande que las guerras o los gobiernos. Perciben que el tiempo se acelera, que las trompetas comienzan a vibrar en el plano invisible y que pronto, muy pronto, el cielo dejará de observar en silencio. El clamor de los pueblos no es solo dolor, es también una súplica por redención. Cuando el hombre llora, sin saberlo, su espíritu llama al Creador. Incluso los que no creen pronuncian su nombre entre sollozos, porque dentro de toda alma humana hay una chispa que recuerda de dónde vino. Cada lágrima derramada con sinceridad es una oración, y cada oración, aunque sea torpe, es un rayo que rompe la oscuridad.
El cielo escucha incluso lo que no se dice, escucha el temblor en la voz del niño que pregunta por qué, la respiración entrecortada del anciano que espera morir en paz, el suspiro de la mujer que aún guarda la foto de quien ya no volverá. Todo eso es parte del mismo canto, el canto del dolor que pide justicia, pero también el canto del amor que no se rinde. Y el cielo responde, aunque no siempre como el hombre espera, porque el hombre busca venganza, pero Dios responde con misericordia. El hombre exige castigo, pero el Eterno ofrece arrepentimiento. En esa tensión se revela la verdadera naturaleza del juicio divino. No es destrucción, sino corrección. No es furia, sino justicia mezclada con gracia. Cuando el clamor del inocente llega al límite, el fuego del cielo no cae para consumir, sino para purificar. Es el mismo fuego que ardió en el monte Sinaí, el que iluminó la zarza, el que descenderá una vez más cuando el Cordero rompa los sellos del tiempo. El polvo que cubre las calles no es solo suciedad, es memoria. En él están los pasos de los que se fueron, los rezos que no fueron escuchados, las promesas incumplidas. Cada partícula guarda el eco de una vida, y cuando el viento las levanta, parece que la ciudad respira su propia historia, como si la tierra misma recordara a los que fueron olvidados. Todo está conectado, el suelo que pisa el hombre, el aire que respira, la lágrima que derrama. Nada escapa al ojo del Creador. Por eso, cuando el clamor sube desde el polvo, el cielo tiembla. Los ángeles se preparan, los portales se abren, y el Eterno se inclina una vez más hacia la humanidad. Porque aunque parezca que todo está perdido, aún hay un remanente que clama, un pequeño grupo que no ha doblado rodillas ante la mentira, que sigue creyendo en la justicia del Altísimo. Ellos son el puente entre el dolor y la esperanza. Son los que hacen que el clamor del polvo no sea un grito de desesperación, sino una oración de fe. Y cuando el último justo alza la voz, el cielo ya no puede callar. Se encienden los relámpagos invisibles, las trompetas suenan en lo profundo del espíritu y el aire se llena de una presencia que no pertenece a este mundo. Algo está a punto de comenzar. El clamor ha sido escuchado. La respuesta viene en camino. Bloque 4. Los signos del juicio. El cielo no responde con palabras, sino con señales. Y cuando las señales comienzan, el hombre se confunde, porque espera una voz y recibe un temblor, busca una explicación y encuentra silencio. Pide luz y se enfrenta a una sombra que lo obliga a mirar hacia adentro. Así sucedió en los días antiguos, y así vuelve a suceder ahora. La ciudad, que durante tanto tiempo creyó dominar sus propios destinos, empieza a sentir la fragilidad de su poder. Los edificios tiemblan levemente sin razón aparente, las luces fallan, los ríos cambian de color, el aire se vuelve denso como si cargara una presencia invisible. Las estaciones se confunden, los vientos soplan en direcciones contrarias, los cielos muestran resplandores que nadie puede explicar. Algunos lo llaman coincidencia, otros lo llaman ciencia, pero los que conocen las Escrituras saben que es señal. Y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo, dijo el profeta Joel. Y ahora, esas palabras parecen escritas para este mismo tiempo. Los hombres, acostumbrados a controlar todo con tecnología, descubren que no pueden controlar lo invisible. Las máquinas fallan, los sistemas colapsan, las redes se apagan, y el ruido constante del mundo se interrumpe por un instante de silencio que aterra. Ese silencio no es casualidad, es la respiración contenida de un Dios que se acerca. Y mientras los poderosos tratan de mantener la calma, los humildes sienten el temblor en el alma. Saben que algo está pasando, algo más allá de lo natural. Saben que el cielo está hablando, pero ya pocos entienden su idioma.
En medio de ese desconcierto, los profetas contemporáneos, no los que buscan fama, sino los que lloran en secreto, comienzan a recibir visiones. Ven la ciudad como una vasija agrietada que se llena lentamente de fuego. Ven multitudes corriendo sin saber hacia dónde. Ven un resplandor que divide la noche en dos. Y escuchan una voz que no proviene de la tierra. El tiempo ha comenzado. Esa frase resuena como un trueno suave, imposible de ubicar, pero todos los que la oyen sienten la piel erizarse, como si un recuerdo antiguo se activara en lo profundo de su espíritu. No es miedo, es reconocimiento. El alma humana, aunque lo haya olvidado, sabe cuándo el cielo está cerca, y entonces vienen las señales pequeñas, las que el mundo ignora pero el espíritu reconoce. Un niño que despierta diciendo haber visto ángeles caminando sobre los tejados. Un anciano que en medio de la noche afirma haber oído trompetas lejanas. Una madre que sueña con una luz dorada descendiendo sobre la ciudad. Historias que se repiten en diferentes lugares, diferentes lenguas, pero con la misma esencia. El cielo empieza a comunicarse con los sencillos, porque los sabios ya no escuchan. Los poderosos analizan los síntomas, pero no comprenden las causas. Mientras tanto, los pobres, los olvidados, los quebrantados de corazón, sienten que el aire cambia. Una brisa diferente recorre los barrios. Un silencio reverente cae sobre las madrugadas. La atmósfera misma se vuelve profética. Y cuando el hombre no entiende los signos, la tierra misma los repite. Los relámpagos cruzan el cielo con formas que parecen letras. Los truenos suenan como voces distantes. Las aguas se abren en las costas como si respiraran. Los animales cambian de rumbo. Los pájaros vuelan en círculos. Las estrellas se apagan por segundos. Es el universo respondiendo al clamor del polvo, el eco cósmico de la justicia divina. Porque el juicio no comienza con destrucción, sino con advertencia. Dios no castiga sin antes llamar, no derriba sin antes hablar, no sacude sin antes ofrecer refugio. Y ahora ese refugio aún está abierto, aunque las puertas comienzan a cerrarse lentamente. Los corazones más sensibles perciben el mensaje. Regresa. Es una palabra simple, pero en ella vibra toda la misericordia del cielo. Regresa a la verdad, regresa a la fe, regresa al amor que el mundo ha pisoteado. No se trata de religión, sino de despertar, porque antes del fuego viene la luz, antes del trueno viene el susurro, antes del fin viene el llamado, y ese llamado está resonando sobre las ciudades, sobre los campos, sobre los mares, buscando a los que todavía pueden escuchar. Las multitudes seguirán sin entender, burlándose, distraídas por sus pantallas, ocupadas en sus pequeñas vanidades. Pero los que tienen el espíritu despierto saben que lo que está ocurriendo no es casualidad. Saben que los cielos están hablando, que el reloj profético está marcando las últimas horas de la noche y que pronto, muy pronto, la voz que ahora susurra tronará con poder. El Creador no permanecerá en silencio eternamente. Su justicia vendrá y con ella su misericordia final. Las señales están aquí y cada una de ellas es una carta del cielo, un mensaje escrito con fuego, una última advertencia envuelta en compasión. Bloque 5. El despertar de los justos. Mientras el caos se expande y las señales del cielo se multiplican, un silencio distinto comienza a moverse entre los corazones. No es el silencio del miedo ni de la confusión, sino el silencio previo al despertar. En medio de la oscuridad, hay quienes comienzan a sentir una vibración en el alma, una certeza que no proviene del razonamiento humano. El Espíritu está llamando. Son hombres y mujeres sencillos, sin títulos, sin púlpitos, sin micrófonos, pero con una llama encendida en el pecho. No se dejan arrastrar por el ruido del mundo,
porque han aprendido a reconocer la voz que no grita, sino susurra. La misma voz que habló a Elías en el monte, la que aún se escucha entre los que saben guardar silencio para oír lo divino. No es un despertar masivo ni visible, es un despertar interior, íntimo, profundo, que ocurre en las madrugadas cuando todos duermen. Allí, en la quietud, algunos lloran sin saber por qué, otros sienten una urgencia de orar, otros simplemente se arrodillan, porque algo dentro de ellos les dice que el tiempo se está agotando. Son los llamados del remanente, las almas que el cielo ha reservado para sostener la fe en medio de la caída. Y mientras las calles se llenan de confusión, ellos comienzan a caminar en dirección contraria, hacia la luz. Muchos de ellos pasaron por el dolor, por la pérdida, por la injusticia, conocen la soledad, la traición y el abandono, pero en vez de endurecerse, aprendieron a escuchar. Por eso el Espíritu los escogió, porque la fe no nace en los templos llenos, sino en los corazones rotos. La verdadera fortaleza no se mide por poder o influencia, sino por la capacidad de amar aun cuando todo parece perdido. Estos justos no se proclaman santos ni perfectos, simplemente obedecen, y en esa obediencia silenciosa el cielo encuentra un refugio. Son los Abraham que levantan altares en medio de tierras corruptas, los Daniel que oran aunque se prohíba hacerlo, los Elías que no se doblegan ante los falsos altares del sistema moderno. Y el despertar comienza a extenderse como un fuego lento, casi imperceptible, pero constante. En una casa, alguien apaga la televisión para abrir la Biblia. En otra, una mujer deja de maldecir para comenzar a bendecir. En una escuela, un joven se levanta para defender la verdad mientras todos callan. En una oficina, un hombre decide no mentir aunque pierda su puesto. Son pequeñas decisiones que el mundo no nota, pero el cielo celebra. Porque cada acto de fidelidad en tiempos de oscuridad es una antorcha encendida que anuncia la llegada del amanecer. El enemigo observa y se inquieta, porque sabe que la luz no necesita multitudes, solo un corazón dispuesto. Sabe que cuando el Espíritu sopla, ni la confusión ni el miedo pueden detenerlo. Por eso aumenta la distracción, multiplica la duda, siembra apatía. Pero los justos, aunque cansados, no se detienen. Escuchan las trompetas internas, esas que no resuenan en el aire, sino en la conciencia. Y entienden que lo que está en juego no es la economía ni la política, sino el alma del mundo. Comprenden que el combate no es contra carne ni sangre, sino contra los poderes invisibles que gobiernan en las tinieblas. Poco a poco, el remanente se reconoce entre sí. No se saludan con palabras, sino con miradas. No necesitan símbolos ni estandartes porque comparten un mismo fuego. Saben que el reino no se conquista con violencia, sino con verdad, que la victoria no está en la fuerza, sino en la pureza del corazón. Y cuando oran juntos, aunque estén separados por kilómetros, el cielo se abre un poco más. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en nombre de la luz, las tinieblas retroceden. El despertar de los justos no es espectáculo, es resistencia espiritual. No busca atención, busca redención. No se levanta contra el hombre, sino contra la mentira. Y su fuerza no proviene del miedo, sino del amor. Un amor que no es débil ni ingenuo, sino ardiente como el fuego del altar. Ese amor que perdona, pero no se rinde. Que ora, pero también actúa. Que no maldice la oscuridad, sino que enciende una lámpara. Y cuando el cielo ve ese movimiento invisible, responde. Las oraciones comienzan a cambiar el aire, las ciudades sienten alivio sin saber por qué las nubes se abren por instantes, mostrando un resplandor dorado que algunos atribuyen al sol. Pero los justos saben que no es el sol, es la gloria anticipada. Porque cuando los justos despiertan, el juicio se transforma en esperanza.
La misericordia desciende sobre los que se humillan, y el fuego del Espíritu se esparce como un amanecer sobre el valle de los huesos secos. El despertar ha comenzado. No habrá retorno. Los ojos que han visto la luz no pueden volver a la ceguera. Los corazones que han oído la voz no podrán fingir ignorancia. El mundo sigue dormido, pero una minoría está de pie, velando, orando, esperando la señal final. Y cuando esa señal llegue, no temerán, porque ya la reconocen. Saben que detrás del trueno hay promesa y que detrás del juicio hay amor. El tiempo del despertar es ahora, y con él la esperanza de una nueva tierra que pronto surgirá entre las ruinas. Bloque 6. El engaño de la bestia. Pero cuando la luz comienza a despertar en los corazones, las tinieblas no se retiran, se transforman. Ya no llegan con rostros monstruosos ni con gritos infernales, sino con sonrisas, discursos de paz y promesas de unidad. Así opera el antiguo enemigo, disfrazando la mentira de verdad, envolviendo el veneno en palabras dulces, presentando su dominio como salvación. Es la estrategia que comenzó en el Edén y culminará en los últimos días. Porque cuando el hombre busca esperanza fuera de Dios, la bestia ofrece una versión artificial de esa esperanza, una paz sin justicia, una libertad sin verdad, una luz que no proviene del cielo, sino de los abismos. El mundo cansado del caos clama por orden, y el sistema responde. Líderes se levantan prometiendo restauración, tecnología promete inmortalidad, ciencia ofrece redención y las masas aplauden. Las multitudes no quieren verdad, quieren consuelo, no buscan pureza, buscan placer. No esperan al Mesías, esperan a un Salvador terrenal que les quite el miedo sin exigirles arrepentimiento. Así la bestia encuentra su trono. No en los templos, sino en los corazones. No en las armas, sino en las pantallas. No en el infierno visible, sino en la comodidad disfrazada de progreso. Los profetas del Espíritu ven lo que otros no ven. Detrás de la música, detrás de los discursos, detrás de la sonrisa perfecta del nuevo orden, hay una sombra que se mueve con precisión. Una red invisible cubre a las naciones, unificando pensamiento, cultura y creencias bajo un solo propósito: suprimir la diferencia entre lo santo y lo profano. Todos son uno, dicen. No hay verdad absoluta, repiten. Y así la humanidad se adormece. Las almas, hipnotizadas por el brillo de la pantalla, pierden la capacidad de discernir entre lo que es del cielo y lo que pertenece a la tierra. Es el regreso de Babel, la reconstrucción de una torre digital que intenta alcanzar el cielo sin la bendición de Dios. En los días de Juan, el apóstol vio una visión, una bestia que subía del mar y otra que emergía de la tierra. Una controlaba con poder, la otra seducía con apariencia de cordero. Hoy ambas trabajan juntas. Una domina a través del miedo, la otra a través del deseo. Una impone, la otra convence, y entre ambas construyen el escenario perfecto para la gran confusión. Hará grandes señales, dice el Apocalipsis, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. Y en estos tiempos, ese fuego ya no cae desde las nubes, sino desde los satélites, desde los laboratorios, desde los templos del conocimiento humano. Un fuego que brilla, pero no ilumina, que deslumbra, pero no purifica. Mientras los justos oran, la bestia imita la voz del cielo. Habla de amor sin sacrificio, de fe sin cruz, de redención sin arrepentimiento. Su mensaje es dulce: tú eres tu propio Dios, y millones lo creen, porque esa es la mentira que el corazón humano siempre quiso escuchar. Promete un mundo sin límites, donde cada deseo sea ley, donde cada impulso sea virtud, un paraíso sin cielo, un Edén sin Dios. Pero todo falso amanecer termina en oscuridad.
porque la bestia no ofrece vida, ofrece dependencia, no otorga libertad, impone control. Su marca no se ve en la piel, sino en la mente, la conformidad, la obediencia al sistema, el miedo a pensar diferente, la aceptación de la mentira como norma. Y el pueblo se divide. Algunos se inclinan ante el ídolo moderno del confort. Otros resisten en silencio, recordando las palabras del Maestro. Nadie puede servir a dos señores. La guerra ya no es de espadas, sino de verdades. La batalla no se libra en las calles, sino en la conciencia. El que domina la mente del hombre, domina su destino. Y mientras el mundo celebra su aparente progreso, el Espíritu Santo se retira de los lugares donde ya no es bienvenido. La oscuridad avanza disfrazada de luz, y los justos deben mirar más allá de las apariencias, escuchar más allá del ruido, discernir lo que solo puede revelarse por medio del Espíritu. Pero no todo está perdido, porque aunque la bestia logre engañar a multitudes, no puede borrar la señal divina que está escrita en los corazones de los fieles. Hay un sello invisible que el mundo no puede imitar, una marca de fuego que distingue a los que pertenecen al Cordero. Ellos caminan entre las sombras, pero no se confunden. Su luz no depende de la tecnología ni de los discursos, sino de la presencia viva de aquel que habita en ellos. Y mientras el sistema extiende su red, ellos siembran verdad con sus palabras, esperanza con sus lágrimas, fe con su ejemplo. Son pocos, pero suficientes, porque en cada generación Dios guarda un remanente que no se rinde, que no se doblega, que no se vende. El engaño de la bestia se expande como un río oscuro, pero los justos ya están en posición. Han entendido que la batalla no es por sobrevivir, sino por permanecer fieles. Y en medio de la gran mentira, sus voces comienzan a unirse, pronunciando una sola frase que el infierno no puede soportar. El reino de Dios se acerca. Esas palabras, dichas con fe, resuenan en el aire como una trompeta invisible, anunciando que el tiempo del dominio de la bestia tiene fin y que el Cordero ya se prepara para regresar. Bloque 7. La voz del testigo. Y cuando la mentira se volvió ley, cuando la verdad fue declarada ofensa, el cielo levantó su voz a través de los testigos. No eran héroes ni santos de mármol, eran hombres y mujeres comunes, marcados por cicatrices y redimidos por el fuego del Espíritu. Habían sido quebrados por el dolor, pero fortalecidos por la fe. Eran los testigos de los últimos días, enviados no para ganar aplausos, sino para pronunciar palabras que queman como espada de doble filo. La bestia los llama locos, el sistema los silencia, pero sus voces resuenan más allá de las murallas, más allá de los algoritmos, más allá de los templos vacíos. Sus palabras no vienen de libros, sino del espíritu que arde dentro. No predican religión, sino verdad. No ofrecen promesas, sino advertencias. Sus ojos han visto lo que el mundo niega y por eso hablan con temblor. Caminan por las calles como sombras de luz, tocando puertas invisibles, despertando conciencias adormecidas. Algunos los escuchan y lloran, otros los maldicen, pero todos los sienten. Porque la voz del testigo no deja indiferente. Divide, sacude, revela. Su mensaje es simple y eterno. Arrepentíos porque el reino se acerca. Los testigos no visten de púrpura ni se sientan en tronos. Caminan entre la multitud como uno más. Entran en los mercados, en los hospitales, en las cárceles, en los callejones, donde el mundo ha escondido su miseria. Hablan con el mendigo y con el rey, con el soldado y con el niño, con el sabio y con el incrédulo. Y cada palabra que pronuncian se convierte en chispa que enciende la llama de la memoria espiritual. Porque el Espíritu de Dios no se ha ido. Simplemente está buscando bocas que se atrevan a hablar. Y cuando esas bocas se abren, el poder se manifiesta.
Enfermos son sanados, corazones se abren, y aún los demonios tiemblan ante la autoridad de un nombre que el mundo ha olvidado: Jesucristo. La tierra entera siente el eco de esas voces. Algunos canales los difunden para burlarse, pero sin quererlo, esparcen la semilla. Las redes que la bestia creó para controlar se convierten en instrumentos de difusión profética. Los algoritmos no pueden detener lo que viene del cielo. Las palabras se filtran, viajan, cruzan océanos, penetran hogares, y en medio del entretenimiento y la distracción, una frase resuena como un relámpago espiritual: despierta, porque el tiempo se acaba. Muchos la ignoran, pero algunos detienen el scroll, sienten un nudo en la garganta, una lágrima que cae sin saber por qué. El espíritu está tocando sus puertas, y los testigos saben que serán perseguidos, saben que sus nombres serán borrados, sus cuentas cerradas, sus rostros difamados, pero no temen porque han muerto a sí mismos. No buscan sobrevivir, buscan obedecer. Su alimento no es la aprobación humana, sino la voluntad divina. Hablan sabiendo que cada palabra puede ser la última, pero también la que despierte a un alma del letargo. Son como antorchas encendidas en un túnel interminable, guiando a los que aún no han perdido la esperanza. Y cuando la oscuridad intenta apagar su luz, el cielo les responde con fuerza. 1000 voces se apagan, pero 10.000 se levantan, porque no se puede silenciar al espíritu que sopla donde quiere. Los antiguos profetas los vieron en visiones. Daniel los llamó sabios que resplandecerán como estrellas. Juan los describió como testigos que profetizan vestidos de cilicio. Ellos no buscan gloria, sino cumplir su misión. Cada palabra que pronuncian tiene un peso eterno. Cuando hablan, los demonios retroceden, los ángeles se alinean y las almas tiemblan. No porque ellos sean grandes, sino porque representan al que viene sobre las nubes. Su voz es eco del trueno que pronto resonará desde el cielo. El mundo los ridiculiza, pero su mensaje avanza. Las multitudes los ignoran, pero el remanente escucha. Y cuando el último testigo hable, cuando su voz resuene sobre las ciudades, se cumplirá lo escrito. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Porque la voz del testigo no pertenece al hombre, sino al espíritu que lo envió. Es el último llamado, el toque final de trompeta antes del amanecer, y los que escuchen no volverán a ser los mismos, porque habrán oído no una historia, sino el rugido del Cordero. Bloque 8. La ira del trono. Y llegó el día que los antiguos profetas anunciaron con temblor. No fue anunciado con sirenas ni con discursos humanos, sino con un silencio que partió el alma del mundo. El cielo se oscureció, no por eclipses ni tormentas, sino porque el Eterno se levantó de su trono. Los relámpagos cruzaron los continentes como lanzas encendidas, los mares se agitaron como si recordaran su voz original, y los montes, que por siglos parecieron inconmovibles, comenzaron a inclinarse ante el poder de aquel que los creó. El hombre, que se había creído dueño de la tierra, comprendió por fin que nunca fue más que polvo sostenido por misericordia. La tierra rugió como una bestia herida. Desde las profundidades de los océanos hasta los desiertos más áridos, todo lo que respira sintió el estremecimiento del juicio. Los edificios que el orgullo humano había levantado con manos impías comenzaron a quebrarse desde dentro, no por bombas, sino por la voz. Una voz que no se puede describir, que no necesita volumen, porque penetra la materia y el alma al mismo tiempo. Era la voz del trono, la voz que sostuvo las galaxias, la voz que llamó a los muertos por su nombre. Y esa voz habló una vez más. He visto las lágrimas de los justos, he oído el clamor de la tierra y he venido para juzgar. Los poderosos se escondieron en sus fortalezas, los reyes en sus cámaras subterráneas, los sabios buscaron explicaciones en sus libros, pero nada los protegió.
porque cuando el trono se mueve, toda sabiduría humana se vuelve locura. Los mares se levantaron contra las costas, los ríos invadieron las ciudades, y el fuego cayó del cielo en forma de luz que no quemaba cuerpos, sino conciencias. Los hombres vieron su vida entera pasar ante sus ojos, no como recuerdos, sino como verdad desnuda. Ninguna mentira sobrevivió, ningún secreto quedó oculto. Los labios temblaron, los corazones se quebraron, y la humanidad comprendió que la paciencia divina no era debilidad, sino amor contenido durante milenios. La ciudad, símbolo del orgullo humano, se volvió un altar de fuego. Los muros que alguna vez protegieron ahora se derrumbaban bajo el peso del pecado. El humo subía como incienso invertido, mezclado con el llanto de quienes aún no comprendían. El aire olía a hierro y ceniza, pero también a algo nuevo, algo puro, como si la justicia tuviera fragancia. Y entre los rayos y los truenos, una visión se abrió sobre el cielo, un trono rodeado de resplandores indescriptibles, y alrededor de él millones de seres de luz que proclamaban con una sola voz: «Justo eres, Señor, porque tus juicios son verdaderos». Era el Apocalipsis hecho realidad no como terror, sino como restauración. Las trompetas resonaron una tras otra. Con cada toque, una estructura del mundo caía: la economía, la política, las ideologías, los templos sin espíritu. Todo lo que el hombre había construido sin la presencia de Dios se desmoronó como polvo seco. La bestia, que había reinado en silencio sobre las conciencias, fue desenmascarada. Su brillo se apagó ante la verdadera luz del Cordero. Sus promesas de progreso se convirtieron en ruina, su falsa paz en desesperación, porque el juicio del trono no necesita ejército. Su sola mirada desintegra el engaño. Las coronas se oxidan, los tronos humanos se vuelven polvo y las banderas de las naciones caen al suelo. Sin embargo, en medio de la tormenta había un grupo que no temía. Los justos estaban de pie, cubiertos por una luz que no provenía del sol. Eran los que habían esperado, los que habían creído, los que se mantuvieron fieles cuando todos se rindieron. Su fe era su refugio. El fuego los rodeaba, pero no los consumía. Algunos lloraban, no de terror, sino de gratitud, porque sabían que estaban viendo con sus propios ojos lo que las generaciones anteriores solo imaginaron. «Este es el día del Señor», murmuraban entre lágrimas, «el día en que la verdad será vindicada». Los ángeles descendían como relámpagos, no con ira, sino con propósito. Iban y venían entre los hombres, separando el trigo de la cizaña, el arrepentido del blasfemo, la fe del orgullo. Las trompetas seguían sonando y en cada sonido había una frase del Creador: «Basta». Esa palabra resonaba sobre las aguas, sobre los montes, sobre los corazones. Basta de violencia, basta de injusticia, basta de mentira. Y la creación, como si obedeciera a un comando invisible, comenzó a calmarse. El fuego se transformó en luz, los ríos en cristal, las nubes en oro. El juicio estaba completo y la justicia por fin respiraba. En el centro del cielo apareció un arco que no era de agua sino de gloria, y del trono descendió una luz dorada, viva, que tocó la tierra sin destruirla. De los lugares donde el fuego había pasado, brotaron flores. De las ruinas surgieron cantos. El llanto se mezcló con la adoración y el aire, que antes olía a muerte, ahora olía a vida. Era como si la creación entera hubiese sido lavada en lágrimas. Los hombres justos se postraron, no por miedo, sino por amor. El Cordero, aquel que había sido sacrificado, ahora reinaba desde el centro del universo. Su voz, suave y terrible a la vez, habló una última vez: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Y la tierra guardó silencio. El mar dejó de rugir. Las estrellas brillaron con un resplandor que nunca antes habían tenido.
Todo lo creado parecía respirar en sincronía, como si el universo entero hubiera sido reiniciado por la misericordia. La ira del trono había cumplido su propósito: no destruir, sino limpiar; no terminar, sino comenzar. Porque detrás del juicio siempre estuvo el amor, y detrás del fuego siempre estuvo la promesa. Y así, sobre los restos de la antigua Babilonia, una voz celestial pronunció las palabras que sellarían la historia: el reino de este mundo ha venido a ser del Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Bloque 9. El amanecer del reino. El fuego se extinguió, y por primera vez en siglos, la tierra respiró en paz. El humo del juicio comenzó a disiparse como una sombra derrotada, y tras él, un resplandor dorado cubrió los valles, los montes y los mares. El aire, antes denso y cargado de muerte, se volvió liviano, puro, casi sagrado. Era como si cada partícula de polvo hubiera sido lavada por lágrimas divinas. La creación, silenciosa y expectante, despertaba de su largo sueño. Donde antes había ruina, ahora brotaba vida. Donde había sangre, ahora corría agua cristalina. El sol, renovado, ascendió en el horizonte como un testigo de la promesa cumplida. El reino de Dios había comenzado a manifestarse. Los hombres que sobrevivieron miraron el cielo con temor reverente. No había palabras para describir lo que veían. En el firmamento aún vibraban los ecos del trono, pero ya no como amenaza, sino como melodía. Una luz semejante al oro líquido caía sobre las ciudades, sanando lo que el fuego había purificado. Los árboles reverdecían en lugares donde solo había ceniza. Los ríos volvían a fluir y los pájaros, que habían callado durante el juicio, regresaban con cantos que parecían alabanzas. Todo lo que respiraba rendía homenaje al Creador. Las bestias, los hombres, los vientos y los mares se unían en una misma sinfonía. Santo, santo, santo es el Señor, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Los justos caminaban entre los restos del antiguo mundo sin tristeza. No había orgullo en ellos, solo gratitud. Sabían que no estaban vivos por mérito, sino por gracia. Habían visto la ira del trono y sobrevivido bajo el amparo del Cordero. Su fe había sido probada como el oro en el fuego y ahora brillaba más que nunca. En sus rostros se reflejaba una paz que ninguna guerra puede destruir. Ya no existía el miedo, ni la ambición, ni la duda. Todo lo que antes dividía a los hombres había desaparecido. Las fronteras se borraron, los idiomas se unificaron en un solo canto, y sobre la tierra purificada se levantó una nueva humanidad. Y en medio de ese renacer, una voz descendió desde las alturas. No era voz de trueno, sino de ternura. Decía: «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Y el pueblo, postrado, respondió con llanto de alegría. La presencia de Dios ya no era un misterio lejano, sino una realidad palpable. Nadie necesitaba templos, porque el Cordero era su templo. Nadie buscaba sol ni luna, porque el Señor mismo era su luz. Las calles brillaban con un fulgor que no provenía de antorchas, sino del amor que fluía entre los corazones reconciliados. Era la Jerusalén prometida, no la de piedra, sino la celestial, descendiendo lentamente sobre la nueva creación. Los ríos que nacían del trono corrían por el centro de la tierra, transparentes como cristal. A sus orillas crecían árboles cuyas hojas sanaban a las naciones. No había más dolor, ni enfermedad, ni muerte. Los nombres de los redimidos estaban escritos en la luz, y sobre ellos reposaba la gloria del Cordero. Los ángeles, que antes empuñaban espadas de fuego, ahora tocaban instrumentos que llenaban el aire con armonías que ningún oído humano podría haber concebido. Era la restauración final, el cumplimiento de todas las promesas, la respuesta a cada oración pronunciada desde el principio del tiempo.
Los antiguos reinos ya no existían. Los tronos humanos eran polvo bajo los pies del Eterno. La política, la economía, la religión institucional, todo lo que una vez sirvió al orgullo, había sido absorbido por la verdad. Solo quedaba el reino, eterno e inconmovible, gobernado no por leyes, sino por amor. Los redimidos comprendieron entonces que el reino no era un lugar, sino una presencia, que no se trataba de geografía, sino de comunión, que no había sido establecido con espadas, sino con lágrimas, y que el Cordero reinaba no desde la distancia, sino desde el interior de cada alma purificada. El amanecer se extendió hasta los confines del universo. Los cielos brillaban como un océano de oro líquido, y en el horizonte una figura se alzaba sobre las aguas. El Cordero, vestido de luz, coronado con muchas diademas, con un nombre que solo Él conoce. Detrás de Él, una multitud incontable, vestida de blanco, cantando con voz como de muchas aguas. Al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Y cuando esas palabras fueron pronunciadas, el universo entero se inclinó. Ni un solo átomo permaneció indiferente. Todo lo creado reconoció su señorío. La noche se extinguió para siempre. El tiempo se detuvo porque ya no había más cuenta regresiva, ni más miedo al final. Lo que había comenzado como juicio terminó en adoración. Lo que fue ruina se transformó en reino. El hombre, por fin reconciliado con su Creador, volvió a caminar bajo la luz del jardín eterno. Y el cielo, que había llorado por los siglos de rebelión, ahora sonreía, porque el propósito se había cumplido. Dios con los hombres y los hombres con Dios. La promesa del Génesis había encontrado su plenitud en el Apocalipsis. El amanecer del reino no era solo un nuevo día, era la eternidad misma abriéndose como flor de fuego sobre la nueva creación. Bloque 10. El regreso del Rey. Y entonces el cielo se abrió por última vez, no como una grieta en las nubes, sino como un portal de fuego y gloria. Los astros se detuvieron, el viento cesó y el universo entero contuvo el aliento. Desde el horizonte, una luz comenzó a expandirse, no con violencia, sino con majestad. Era la misma luz que iluminó el principio, la que dio forma al tiempo y al alma, la que sostuvo la historia aun cuando el hombre la negó. Esa luz tenía un nombre: el Verbo, el Hijo, el Rey. Su regreso no era un mito ni una esperanza vaga, era la culminación de toda palabra pronunciada desde el Génesis. «He aquí que viene con las nubes», dijo el profeta, «y todo ojo le verá». El cielo retumbó con trompetas que no eran de metal, sino de espíritu. Sonaban como océanos de luz, como coros antiguos despertando del silencio. Y entre esas melodías descendió Él, el Cordero que fue inmolado, el León de Judá, el Alfa y la Omega. Su rostro brillaba como el sol en su fuerza, y en su mirada se mezclaban el amor y la justicia. Llevaba en su manto un nombre que solo Él conoce, y sobre su cabeza muchas coronas. Cada paso que daba sobre el aire hacía temblar los cimientos del cosmos. Los ángeles lo rodeaban como un ejército de relámpagos, y detrás de Él venían los redimidos, aquellos que lavaron sus vestiduras en su sangre, aquellos que soportaron la noche para ver el amanecer. Las naciones que alguna vez se levantaron contra Él quedaron en silencio. Los reyes se postraron, los sabios guardaron sus palabras, los ejércitos soltaron sus armas. Nadie osó hablar, porque el que venía no era un líder, era el Creador reclamando su creación. Su voz resonó como un río de fuego, y cada palabra era vida, era orden, era restauración. «Yo soy el principio y el fin», dijo. «He venido a recoger lo que me pertenece». Y los justos, al oír su voz, cayeron de rodillas, cubriéndose el rostro ante tanta gloria. Pero Él los levantó con ternura,
tocando sus frentes con una llama suave que no quemaba, sino sanaba. «Ya no habrá más lágrimas», susurró, «porque el dolor ha sido vencido». En ese instante los cielos se encendieron como 1.000.000 de auroras. Los muertos en Cristo se levantaron de sus tumbas, no con cuerpos gastados, sino con cuerpos glorificados, incorruptibles. Las almas que esperaban desde la eternidad se unieron en una sola multitud vestida de blanco, una marea viva de luz. Era el reencuentro eterno, el abrazo postergado del alma con su destino. Las familias se reconocieron sin palabras. Los amigos se miraron a los ojos sin necesidad de nombres. No había distancia, ni tiempo, ni sombra. Todo era presencia, todo era amor. El universo mismo vibraba con el gozo de los redimidos, y desde el trono descendió una nueva ciudad, una Jerusalén que no fue construida por manos humanas. Sus muros brillaban como jaspe, sus calles eran de oro transparente, y en su centro estaba el trono del Cordero. De él fluía un río de vida que recorría la creación, tocando todo lo que alguna vez fue herido. No había templo, porque el Señor y el Cordero eran su templo. No había noche, porque el Señor mismo era su luz. Y en sus puertas, abiertas para siempre, entraban los pueblos redimidos de la tierra. No había más guerra, ni llanto, ni soledad, solo el sonido eterno de la adoración, un canto que no cesa, un santo que nunca termina. El rey miró a los suyos, y su voz, ahora suave como el viento sobre las aguas, dijo: «He cumplido mi palabra. Todo ha sido restaurado. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Y con esas palabras, la historia se cerró como un libro leído por completo. El tiempo dejó de correr porque había llegado la eternidad. Los cielos y la tierra se fundieron en una sola realidad, el reino sin fin. Y en ese reino, cada lágrima se volvió una perla, cada herida una historia de redención, cada alma un reflejo de la gloria divina. El regreso del Rey no fue el fin, sino el principio del verdadero comienzo. Lo que el hombre destruyó, Dios lo restauró. Lo que el pecado corrompió, la sangre del Cordero lo purificó. El universo entero fue testigo de la fidelidad del Altísimo. Y mientras las trompetas finales resonaban en la inmensidad, una voz proclamó sobre toda la creación: «El reino de este mundo ha venido a ser del Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Si crees en este mensaje, comparte la verdad. No calles lo que el Espíritu ha encendido en tu corazón. Comenta abajo lo que esta palabra despertó en ti. Y suscríbete al canal para que más puedan oír la voz que todavía llama en medio del ruido. Porque el tiempo del silencio ha terminado y la profecía se está cumpliendo. Cristo viene, y cuando venga no buscará templos de piedra, sino corazones encendidos. La ciudad y la sangre ya hablaron. Ahora le toca al reino reinar. El Rey ha regresado y su luz nunca volverá a apagarse.